Hola, bienvenidos a un nuevo video de este canal Natalia Opina Finanzas. Mi nombre es Natalia Ospina. Si no me conoces, soy asesora en finanzas personales e inversiones. Miren, yo llevo más de 4 años ayudando a profesionales y familias en más de 10 países a transformar su vida financiera, a vivir en tranquilidad financiera, administrando sabiamente los recursos que llegan hoy a sus manos para que puedan empezar a invertir, a construir seguridad y poder alcanzar la tan anhelada libertad financiera. Pero ojo, no me refiero con recursos solamente al dinero, sino también al tiempo, el recurso más escaso y por ende más valioso que tenemos, y a los talentos, porque al final es lo que te va a hacer único. Hoy te voy a enseñar tres cosas, esas bases para vivir en tranquilidad financiera, que es lo mínimo que toda persona debería poder lograr si sabe administrar sabiamente esos recursos. Entonces vas a identificar primero la escuela en la que te has formado financieramente, que seguramente ha determinado los resultados financieros que tienes hasta hoy. Segundo, cómo debería verse esa ruta para empezar a elevar tu bienestar financiero sin importar tu realidad. Te vas a identificar en una de esas etapas de la ruta. Y tercero, quiero que evalúes si hoy estás distribuyendo tus ingresos de manera sabia, porque eso va a determinar que puedas hacer la distribución correcta y lo más eficientemente posible. Miren, yo creo firmemente que el dinero se hizo para tres propósitos: para vivir, vivir bien, para multiplicar y para compartir. Y aunque te soy sincera, yo hoy no vivo de mis inversiones, porque eso es un mito que hay con los asesores financieros y de inversiones. No, porque mis inversiones están madurando, cada vez que generan intereses no me los gasto, los reinvierto para que en el futuro me puedan dar esa libertad financiera que anhelo vivir. Sí te puedo decir que vivo en completa tranquilidad financiera. ¿Qué significa eso? Que en esta familia no hay deudas de consumo, que para eso contamos con fondos de tranquilidad y ahorros para metas de corto plazo, que nos encanta viajar, pero no nos endeudamos para ello, que realizamos inversiones con nuestro mayor instrumento de riqueza, que es el ingreso, pero sobre todo nunca dejamos de dar, porque sabemos que es la llave para empezar a experimentar prosperidad y abundancia más allá del dinero que tengas en una cuenta de bancos. Y hoy no se trata de mí, no me malinterpretes, sino de ti. Al hablarte de esto, mi objetivo es poderte inspirar y mostrarte cómo tú también puedes lograrlo, sin importar la realidad financiera que estés llevando hoy. Así que vamos a empezar y vamos a entrar en materia, sin antes decirte o dejarte contar que hey, yo también crecí bajo ese sistema tradicional de educación financiera, donde uno, poco se hablaba de dinero en casa, no había planificación, no se hacía un presupuesto, no se sabía cuánto se ganaban el papá en la casa, no había el hábito del ahorro, como ocurre en la mayoría de hogares latinoamericanos. Era normal endeudarse para todo: carro con deuda, casa con deuda, estudios con deuda, y pues mucho menos hablar de inversiones más allá de la casa propia. Entonces, hoy quiero que empieces a identificar dónde aprendiste sobre el dinero. Y la forma tradicional que tenemos para hablar de dinero es que precisamente te voy a hacer un comparativo entre estos dos, entre una planificación financiera tradicional y versus una planificación con sabiduría financiera. ¿Con qué criterios? Cada uno de los siguientes criterios. Uno, que en estas dos escuelas, en particular la primera, que es tradicional, era verbalmente cerrado, no se hablaba del dinero, pero era emocionalmente tenso cuando de dinero había que referirse. Había estrés, había angustia. La planificación con sabiduría financiera se caracteriza por ser verbalmente abierta, emocionalmente tranquila, es decir, se puede hablar de dinero, se tiene claridad, se tiene un plan y genera paz. Lo segundo es cómo es la emoción, pues típicamente en la tradicional hay ansiedad, hay estrés, hay incertidumbre. Con sabiduría hay paz, hay tranquilidad, hay certeza de que se puede hacer. Es mucho, mucho más allá del dinero que se tenga, porque puedes tener poco y ser una angustia, puedes tener mucho y ser una angustia también si no sabes cómo administrar. Y si no sabes cómo darle la posición y el significado correcto, porque en la escuela tradicional el dinero es un fin único. Se habla de dinero, se piensa en dinero, se sueña con dinero. En cambio, en la
En la escuela con sabiduría financiera, el dinero es un medio, no es un fin. Haya o no haya, tú sabes qué debes hacer y sabes correctamente cómo tomar decisiones con respecto al dinero. El uso de la deuda en la escuela tradicional es para todo, para casa, para carro, para viajes, para gustos, es el medio por excelencia. En cambio, la escuela con sabiduría se usa si se usa, es por beneficios. No sé, uso la tarjeta de crédito porque me da puntos, pero ya tengo para pagarlo. Es que compro un activo y se va a valorizar, entonces me apalanqué un poco en la deuda si la sé usar bien. Ojo, el objetivo del ahorro en la escuela tradicional es acumular. Cuando lo puedo hacer, cuando lo logro hacer, no tiene un fin único. Es todo en una canasta. En cambio, en la escuela con sabiduría solamente se ahorra, y cuando hablo de ahorro estoy hablando de corto plazo, de aquí a un año, imprevistos y metas y objetivos de corto plazo. Me anticipo a ello en el corto plazo. El objetivo de la inversión en la escuela tradicional es comprar activos no productivos, como la casa propia, porque la vas a pagar en 20, 30 años, quiere decir que la vas a pagar hasta 2 veces, o un vehículo nuevo. En cambio, y mire, les voy a poner un ejemplo con el vehículo. En la escuela tradicional, cuando una persona sube, mejora sus ingresos, ¿qué va a hacer? Va y compra activos no productivos, una casa propia, un vehículo que se va a desvalorizar. En cambio, en la escuela con sabiduría financiera se busca diversificar en activos productivos. Un inmueble que rente, empezar a hablar de mercados financieros, empezar a indagar en fondos de inversión, empezar a multiplicar mi dinero con interés compuesto, educarme financieramente. ¿Y cuál es el fruto? Al final el fruto de la escuela tradicional es lo que muchos viven hoy y es lo que Robert Kiyosaki denomina la carrera de la rata. Vivo para trabajar, trabajo para vivir. En cambio, en la escuela con sabiduría financiera, el fruto es vivir una vida en principios. Principios como qué, como la buena administración, como el orden financiero, como las prioridades, como la generosidad y como el contentamiento, que es esa posición donde yo sé que lo que tengo es suficiente, voy a ir mejorando, pero no me excedo financieramente para ello. ¿Y cuál es el resultado? Que si yo te dije que el dinero sirve para 3 cosas, vivir, multiplicar y compartir, pues la escuela tradicional, con la mala administración que hay del dinero, solo te alcanza para vivir o sobrevivir. Pero bajo la escuela con sabiduría sí se puede pensar en vivir, en multiplicar y compartir. Mira, tú estás en el punto financiero de tu vida como resultado de la suma de decisiones que se han hecho hasta el momento. Así dice mi mentor Dave Ramsey. Y lo creo porque es al final la buena noticia es que entre una escuela y la otra puedes tomar la decisión dónde quieres estar. Y, ¿sabes si notaste cuál era la diferencia de esos dos? La diferencia es que la escuela tradicional sí es muy sencilla, porque de hecho es ir con la corriente, es no pensar mucho en tomar decisiones y entonces me endeudo y entonces hago lo típico que es comprar vivienda. ¿Por qué? Porque es que no tener casa no es riqueza, pero no tenerla es pobreza, porque vi que fue lo que hicieron mis papás, pagar toda la vida su casa y yo también lo voy a hacer. Es muy fácil, pero no te lleva al punto donde quieres estar. En cambio, la escuela con sabiduría financiera va a requerir que te sientes a hablar de dinero en familia, que te sientes a tomar decisiones, a establecer prioridades, a anticipar, a decir no a la inmediatez, a diferir la gratificación de algo, pero hacerlo en completa paz y tranquilidad. Te aseguro que es un camino que trae mucha más retribución, no solamente emocional, financiera, pero que puede que por ir en contra de la corriente, porque hoy en día es mucho más sencillo ver la otra escuela, pues vaya a requerir más dominio propio de tu parte. Pero te animo a que lo hagas si estás viendo que ese ha sido tu escuela. Y si estás aquí, es porque sabes que si yo quiero ver resultados diferentes, pues tengo que hacer cosas diferentes. Bien decía Albert Einstein, locura es hacer lo mismo una y otra vez y esperar resultados diferentes. Porque sigues buscando la inversión mágica, porque sigues buscando el producto, algo que llegue y cambie tu vida de la noche a la mañana. El primero que tiene que cambiar somos nosotros mismos, nuestra forma de administrar, nuestra forma de pensar, nuestra forma y evaluar y hacer una introspección, qué fue lo que me enseñaron a mí con respecto al dinero y cómo puedo empezarlo a cambiar no solo por mí, por mis próximas generaciones. Entonces, si esto es lo que tú quieres empezar a hacer,
Pues vamos a hablar de la ruta financiera. Vamos a hablar de esto que es el método probado, no solamente por mí, por mis asesorados, sino también por mis mentores en muchos países. Es universal, atemporal, para que puedas planificar esas finanzas de tal forma que tú puedas vivir, multiplicar y compartir. ¿Con qué? Con sabiduría financiera. Es al final empezar a identificarte en estas tres etapas. En este segundo punto de este video quiero que te identifiques con cuál de estas resuenas más. Tres etapas de la ruta financiera. La primera, tranquilidad. La segunda, seguridad. Y la tercera, libertad. En la base hay un sistema infalible. Es esa herramienta que te permite organizarte, típicamente conocida como presupuesto. Si no lo haces hasta hoy, va a ser tu primer paso y te voy a dejar herramientas en la casilla de descripción. ¿Qué es tranquilidad? Ponte la mano en el corazón y si hoy no vives en tranquilidad financiera, ¿qué te haría sentir tranquilo? Seguramente tener ahorros y no tener tantas deudas. Pues la tranquilidad se trata de eso, salir de la carrera de la rata. Mucha gente, muchas familias no lo logran porque se meten en unos estándares de vida que no, el sistema los devora y ahí se quedan en intranquilidad. Entonces cuando uno identifica que ese es su estándar, pues tiene que hacer un esfuerzo adicional y empezar a hacer métodos y empezar a hacer. La buena noticia es que sí se puede, pero requiere de tu enfoque y dedicación. En la seguridad, y bueno, y en la tranquilidad que voy a construir, que voy a dejar si llego a faltar, mínimamente una hora. En la seguridad es porque ya puedo multiplicar, es decir, organizo también mis ingresos, genero nuevas fuentes de ingreso. ¿Para qué? Para empezar a invertir. ¿Y con qué propósito quiero multiplicar? Con tu retiro, con la educación de tus hijos y si ya estás puesto en una casa, pues para saldarla lo antes posible. ¿Por qué primero el retiro antes que la educación de los hijos? O más bien, todo debería ser igual, pero si yo tengo que darle prioridad a algo, ¿por qué el retiro antes que la educación o antes que pagar anticipadamente la casa? Dime por qué. Porque si no, vas a hacer o una carga financiera para tus hijos o vas a vivir en una casa que terminaste de pagar, pero vas a tener que seguir trabajando porque no tienes con qué mantenerla. Recuerda que es una casa, un activo no productivo que no te va a generar ingresos a menos de que la vendas. Y si la construiste y es la casa de tus sueños, pues seguramente quieres vivir allí. ¿Por qué no la educación antes? Porque entonces vas a dejar de lado tu responsabilidad contigo mismo y es darte ese nivel de vida que quieres tener al momento de retirarte. Entonces, básicamente ahí vas a construir esa inversión. Y en la libertad financiera, ¿qué quieres hacer? Tener ingresos pasivos. Has madurado tanto esas inversiones que ya no tienes que trabajar por dinero. Si trabajas porque amas hacerlo y lo haces en lo que quieres, pero ahí ya vas a tener ingresos pasivos que se te devuelvan para mantener tu calidad de vida. En la primera etapa vas a dejar una solvencia, algo para el corto plazo. En la segunda etapa de seguridad estás construyendo herencia para tus hijos, pero en la tercera etapa estás construyendo legados para tus próximas generaciones. Te voy a dar un tip valiosísimo y es que en cualquiera de la etapa en la que tú te encuentres, experimenta generosidad, experimenta el dar, porque es la llave de prosperidad. No esperes hasta salir de todas tus deudas, hasta haberte hecho tu retiro, la educación de los hijos, tu casa y hasta tener ingresos pasivos para empezar a hacerlo. Al final, esto es un principio y se cumple y vas a ver cómo te ayuda a avanzar, no solo financieramente hablando. Así que hasta aquí, que hemos visto esos dos primeros puntos, yo quiero que empecemos a evaluar que también estamos haciendo la tarea de distribuir y administrar sabiamente nuestros recursos. Y eso va a ser muy simple, es empezarle a decir a tu dinero a dónde ir, en lugar de averiguar cada mes dónde se fue bajo John Maxwell y su definición de presupuesto. Si tú me preguntaras, mira, ¿cómo distribuyo porcentualmente los ingresos en un presupuesto? Yo te voy a decir, no existe la fórmula perfecta. De hecho, soy enemiga de decirle a la gente los porcentajes, pero sí es cierto que ciertos porcentajes nos van a indicar qué tan saludable financieramente estás. Así que eso es lo que quiero que hagamos, porque no vale de nada que yo te diga que tienes que ahorrar el 10, dar el 10, invertir el 15 y el resto vivir cuando tu deuda te abarca el 40, pues no vas a poder hacerlo, o que yo te limite a ahorrar el 10 y el 15 cuando tú tienes un excedente del 20 y del 30. Mira, si ves, tu realidad financiera lo va a definir. Entonces, ¿cómo lo vamos a saber qué tan bien o qué tan mal estás? Entonces, bajo el sistema tradicional se nos dice, hago un porcentaje de gastos fijos,
haga un porcentaje de gastos variables que bajo la ruta de sabiduría financiera significa tener un porcentaje para vivir. Además te dicen, tienes que tener un porcentaje de ahorro e inversión, correcto. En la ruta financiera tienes un porcentaje para multiplicar. Y no más, esa es la ruta tradicional. En la ruta con sabiduría financiera te llevamos un poquito más allá. Ey, comparte. De verdad, experimenta el factor generosidad. Y te voy a dejar este ejercicio. Este ejercicio es para que empieces a evaluar. Mira, que también estoy haciendo la tarea de distribuir mis ingresos. Ya sabes que te dejo recursos en la casilla de descripción para que hagas un buen presupuesto, pero aquí es un ejercicio muy sencillo. Tu ingreso es la base 100, o es decir, vas a coger y vas a poner cuánto, vas a anotar una libreta, cuánto es mi ingreso en este momento y voy a empezar a sacar los rubros más generales. Si hago generosidad o no, si hago ahorro o inversión, si cuánto me gasto en gastos de vivienda, incluyase servicios, incluyase hipoteca, incluyase mantenimiento, hijos si los tengo, transporte, ya sea público o mi transporte privado, alimentación, restaurantes, mercados, comida, gastos personales, en entretenimiento, en salud, en deudas. Esos rubros en general los vas a dividir sobre tu total de ingresos para sacar el porcentaje y poder comparar. Aquí quiero que seas muy sincero contigo mismo y digas, bueno, que yo tenga mis deudas más allá del 10, ojalá estén en cero, pues significa que me tengo que enfocar a esto. Que yo esté cero en salud no quiere decir que estoy bien, tengo que prestarle cuidado a eso. Que yo esté cero en generosidad y cero en ahorro e inversión son alertas, tengo que también hacerlo. Un buen presupuesto te va a permitir hacer estas tres cosas. Entonces, quiero que te autoevalúes con estos porcentajes y tú mismo digas, ah, bueno, sí, efectivamente aquí son mis puntos rojos, en estos tengo que prestar atención y empieces a tomar decisiones. Hasta aquí, ¿qué hemos visto? Hemos empezado a definir cuál es esa escuela y quiero que me dejes en comentarios cuál es tu escuela, si la tradicional o ya estás en una transición o creciste en una escuela de sabiduría financiera. Dos, quiero que me digas en cuál de estas etapas te identificas. ¿En tranquilidad? No, estoy en intranquilidad, entonces déjame un comentario y te voy a dar más herramientas para empezar a abordar esos temas de ahorro e inversión. Dos, ¿estás en seguridad? Perfecto, vas a encontrar herramientas también en la casilla de descripción para que puedas pasar a esa segunda etapa. Y estás en la etapa de libertad, estás teniendo los ingresos pasivos suficientes. Perfecto, entonces también vas a encontrar recursos, pero lo que quiero es que te autoevalúes. Y si hoy estás haciendo inversiones y ahorros, pero no tienes nada para imprevistos y todo lo consumes con deuda en el corto plazo, pues empiezas a distribuir y a decir, bueno, qué bueno sería empezarme a planificar mejor. De eso se trata. Y que hagas ese tercer ejercicio de cómo estás distribuyendo porcentualmente tus ingresos para definir si hay o no salud financiera. Cuéntame, ¿cómo estás haciendo la tarea? ¿Qué temas con respecto a esto quisieras profundizar para poderte hablar de ello en los próximos videos? Y con esto me despido y por favor, todos podemos vivir en tranquilidad financiera con lo que ganamos hoy si sabemos distribuirlo sabiamente y si tenemos la ruta adecuada. Así que nos vemos en un próximo video. Hasta pronto.